los derechos humanos, así como un panorama general, pues de inicio son el conjunto de libertades y derechos fundamentales que todas las personas tenemos simplemente por el hecho de existir, los cuales son esenciales para vivir con dignidad. En México, los derechos humanos son clasificados en 3 grupos. El grupo individual, los derechos humanos individuales, estos derechos les pertenecen a todas las personas. Estos no pueden ser restringidos por ningún gobernante, son fundamentales en el desarrollo para las personas y se definen como propios, como esenciales para toda persona, simplemente por el hecho de ser, pues, una persona, ser humano. Son todos aquellos derechos que corresponden a la persona en un contexto individual. Tal es el caso como el derecho a la vida, a la seguridad, al trabajo, a la alimentación, a la educación, a la libertad de expresión, a la igualdad ante la ley, la integridad personal, la libertad de practicar cualquier religión o culto. Otro grupo de los derechos humanos, pues, son los sociales. Aquí vamos a ir analizando a ver en cuál grupo va a entrar, pues, nuestro derecho a la salud. En el grupo de los sociales, pues es el conjunto de derechos que nos van a garantizar a las personas las condiciones económicas y sociales necesarias para vivir con dignidad y libertad. Estos se van a interrelacionar con los derechos civiles y los derechos políticos. Los estados tienen la obligación de respetar, de proteger y cumplir estos derechos. El conjunto de derechos y libertades son así como que fundamentales para el disfrute de la vida humana en condiciones de plena dignidad y se definen como intrínsecos a toda persona. Como les comentaba hace un momento, simplemente por el hecho de pertenecer al género humano. Estos derechos, entre otros, incluyen el derecho a la alimentación, a la vivienda, a la educación, a la seguridad social, al trabajo y a un medio ambiente adecuado a la cultura. Y aquí, pues, entra el derecho a la salud. Nuestro tercer grupo de derechos humanos son de los pueblos o naciones. Estos incluyen el reconocimiento en su autonomía libre y determinación, así como el acceso a la propiedad, a la tenencia, a la tierra, a los recursos naturales, a manera pues de conservar y mejorar el hábitat manteniendo la integridad de las tierras. Ese pues es el objetivo como inicial. También están los derechos en este mismo grupo que se incluyen, son los derechos colectivos, que son como el de elegir y nombrar a nuestras autoridades o a nuestros representantes legales, practicar la religión que mejor nos adapte. Y aquí en este punto voy a hacer énfasis porque este también va a ser un punto que más adelante vamos a tocar en cuanto a lo que es la religión. Se va a hacer algo que se va un poco a contraponer en cuanto a nuestro actuar médico, en algunas situaciones, no en todas. También se incluye el preservar y disfrutar de lo que son las culturas, utilizar el idioma, preservar y enriquecer las lenguas y el conocimiento, así como participar en la vida cultural y de las artes. Aquí también se incluyen las costumbres sociales, religiosas, económicas, territoriales y públicas del país. En esta parte también tenemos que poner mucha atención, ya que en este derecho humano que tenemos todos, base a lo que es la vida cultural, las costumbres sociales, las costumbres de cada región, también ahí se nos viene a complicar un poco con el actuar médico en algunas situaciones. Ahorita vamos a platicar por qué.
Hay que conservar y llevar a cabo las tradiciones, el derecho a la identidad y a la educación, a la salud, el derecho a no ser discriminado bajo ningún motivo, ya sea por origen, por identidad, apariencia. Tenemos derecho a la libre determinación y a la propiedad intercultural, a conservar y reforzar las propias instituciones. En México, el derecho a la salud está reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 4. Y está asentado como el derecho a la protección de la salud. Este derecho establece que toda persona tiene derecho a recibir atención médica adecuada, a recibir un trato digno y respetuoso, a recibir información suficientemente clara, oportuna y veraz, y a decidir libremente sobre su atención. En cuanto a los derechos humanos, nos establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Si las personas hacen uso de los servicios de salud, tienen el derecho de obtener una atención de manera oportuna, de manera profesional, de manera idónea o adecuada de acuerdo a su padecimiento, a su malestar, y sobre todo tiene que ser una atención responsable. Ahorita más adelante todo esto lo vamos a ir desglosando un poco más. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud con igualdad de trato, sin discriminación, no importa que sea pudiente, que sea de origen indígena, que sea por sus características físicas, incluso ni siquiera por sus condiciones de calle, por ejemplo, tienen que ser tratados de manera igual. Considera el deber de gobiernos y autoridades para garantizar que todas las personas tengan acceso a la atención médica en el menor tiempo posible. Esto, pues, considerando que la atención sea oportuna y se den menos complicaciones o haya menos secuelas. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el derecho a la salud exige un conjunto de criterios sociales que propicia la salud de todas las personas, entre ellos la disponibilidad de servicios de salud, las condiciones de trabajo que sean seguras también para los dadores de esta atención, la vivienda adecuada y los alimentos nutritivos. En México, el derecho a la salud se incorporó oficialmente en 1983, año en que se adicionó el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos con el nombre de Derecho a la Protección de la Salud. Ya con este panorama un poco en cuanto a lo que son los derechos humanos y que la protección a la salud es un derecho que pues tenemos todos, toda persona, simplemente por ser persona humana, es un derecho que lo tenemos en cualquier lado, que nadie nos lo puede quitar, nadie lo puede modificar. Nosotros como dadores de o proveedores de este servicio, pues nos tenemos que ajustar a muchos lineamientos, a muchas normas, a la Constitución, a muchos códigos, como ahorita más adelante también lo vamos a ir viendo, para ofrecer de la mejor manera, pues, esta atención. Nosotros, ¿alguien sabe a qué se refiere la deontología médica? Bueno, vamos a platicar un poco sobre lo que es la deontología médica.
que es la parte jurídica bajo la cual nosotros pues tenemos que estar atentos y laboramos. La deontología y ética médica pues es el estudio específico de las obligaciones y deberes del médico y de todo aquello relacionado con el arte de curar. El médico tiene obligaciones y deberes con la sociedad y a su vez posee derechos que esta misma sociedad reconoce. En cuanto a los orígenes de la deontología, no es algo nuevo que tengamos ahí que ir aprendiendo. Esto ya existía desde la antigüedad. El texto más antiguo en cuanto a la deontología médica, pues es el Código Hammurabi, promulgado por en la Babilonia en el siglo XVIII a.C. Este es un código que regulaba todos los aspectos de la vida social de un imperio que había alcanzado un notable grado de desarrollo cultural. Fue escrito en cuanto a esta parte del código se une lo que es el juramento hipocrático. Ajá. El juramento hipocrático, pues sabemos que es un escrito que hasta la fecha nosotros llevamos a cabo, claro, ya con sus modificaciones que ha tenido desde entonces, y es una promesa que todo médico cuando se tituló, pues sabemos que tenemos que hacerla y llevarla a cabo y tenerla en cuenta siempre. Siempre, a veces se nos olvida que lo que en algún momento prometimos, juramos y pues dejamos de pasar por largo muchos detalles en nuestro actuar médico. Sin embargo, pues siempre hay que tenerlo presente. Este juramento hipocrático fue escrito entre los siglos V y IV a.C. Se menciona que estaba destinado a establecer una especie de compromiso moral, un compromiso que hoy en día llamamos ético. En aquel entonces era un compromiso moral como tal, entre los médicos ejercientes y sus discípulos. El contenido del juramento hipocrático corresponde sustancialmente con los principios morales que rigen nuestros días, el principio en la medicina en los países occidentales. Está transcrito en la Declaración de Ginebra, la cual fue aprobada por la Asamblea General de la Asociación Médica Mundial en 1948. Y ya para 1949 fue reelaborado para darle una forma de código. Lo convirtieron en un código y fue llamado el Código Internacional de Ética Médica. Esta es un pequeño fragmento de lo que era el juramento hipocrático hace 400 años antes de Cristo y lo que se volvió en la Declaración de Ginebra. Ajá. Por nombrar solamente algunos aspectos más importantes, pues es lo que hacemos al inicio, que dice: juro por Apolo médico, Esculapio, por Iagea y Panacea y todos los dioses y diosas, tomándolos por testigos, que cumpliré a la medida de mis posibilidades y mi criterio el juramento y compromiso siguiente. Ajá, que era considerar a mi maestro en medicina como si fuera mi padre, compartir con él mis bienes y, si llega el caso, ayudarle a sus necesidades, tener a sus hijos por hermanos míos y enseñarles este arte si quieren aprenderlo, sin gratificación ni compromiso, hacer a mis hijos partícipe de los preceptos, enseñanzas y demás doctrinas, así como los de mi maestro y a los discípulos. Cuando se modificó y se transcribió a la Declaración de Ginebra en 1948, pues realmente no cambiaba mucho, la esencia era la misma, o el objetivo como tal, pues iba encaminado hacia la calidad de la atención, el compromiso del médico hacia sus semejantes.
Y en el momento de ser admitido como, dice, en el momento de ser admitido como miembro de la profesión médica, prometo solemnemente consagrar mi vida al servicio de la humanidad. Otorgar a mis maestros los respetos, gratitud y consideraciones que merecen, ejercer mi profesión dignamente y a conciencia, velar solicitamente y ante todo por la salud de mis pacientes, guardar y respetar los secretos a mis confiados. Estas palabras, ahorita les vamos a ir dando un poco más de enfoque. Para que vean que a pesar de todos los años que ya han transcurrido, pues no se ha perdido. Al contrario, hay como que se ha formado un mayor compromiso. Hemos tenido como se ha evolucionado y los cambios que se han dado socialmente, el compromiso se ha vuelto aún mucho mayor. Otro fragmento es mantener incolume por todos los conceptos y medios a mi alcance el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica, considerar como hermanos a mis colegas, hacer caso omiso de credos políticos y religiosos, nacionalidades, razas y rangos sociales, evitando que estos se interpongan entre mis servicios profesionales y mis pacientes. Aquí, pues sí, hay una discrepancia en ocasiones con algunos pacientes, ya sea por religión o por costumbres y cultura. Velar con sumo interés y respeto por la vida humana desde el momento de la concepción, aún bajo amenaza, no emplear mis conocimientos para contravenir las leyes humanas. Enfocándonos un poco a la deontología y a la ética médica, pues todo esto, les digo, no es algo nuevo, es algo que se ha venido modificando conforme se ha presentado la transición de los tiempos, la evolución de la sociedad, la evolución de las culturas, la evolución pues como tal del ser humano. Un poquito de semblanza en cuanto a esta evolución, pues es, por ejemplo, dentro de la cultura cristiana se encuentra un género literario propiamente deontológico que se extiende desde los monjes médicos a través de la escuela de Salerno hasta el siglo XV. En el México XIX sale el Código de Percival debido a Thomas Percival de Manchester, que fue así como que lo más contemporáneo. Y pues algunos textos que tenemos importantes de interés en el área deontológica son, y conforme a la evolución de los años, es el Código de Nuremberg de 1947, la Declaración de Ginebra, como ya le estábamos mencionando, en 1948, el Código de Ética Médica, que se dio en 1949, la Declaración de Helsinki, también súper importante, en 1964, la Declaración de Sydney, 1968, la Declaración de Oslo en 1970, aquí fue un auge así súper importante porque ya abordaba el tema sobre el aborto. La Declaración de Tokio en 1975, que ya tomaba en cuenta los temas de la tortura, que hoy en día son temas así súper importantes, que muchas veces pues ni siquiera sabemos de qué se trata o en qué se compone. La Declaración de Hawái en 1977, que es una guía ética para los psiquiatras de todo el mundo. La Declaración de Lisboa en 1981, aquí ya abordaba un poquito más sobre los derechos de los pacientes. Ya empezaban a tomar más en cuenta esos puntos. La Declaración de Bruselas en 1985, donde nos hablaba sobre aspectos éticos de la fertilización in vitro. En 1987, la Declaración de Madrid sobre la fecundación in vitro y el trasplante del embrión.
La Declaración de Marbella de la Asamblea Médica Mundial en 1992. Aquí ya abordaba temas como la negligencia médica, el proyecto del genoma humano, el maltrato y abandono del niño, y pues entre otros. Esos son como que los más importantes o los que han tenido como más auge, sobre todo por esta controversias o estos dilemas sobre los temas tan importantes como ha sido lo del aborto, la fertilización. Actualmente pues es muy tomado en cuenta eh, esta cuestión de los niños, ¿no? De los derechos de los niños y sobre todo el maltrato y abandono. Entonces, como vemos, se han ido ajustando todas estas declaraciones, todos estos códigos al día a día que se ha ido modificando en cuestión, pues, política, social, económica, pues, se va dando más, hay aspectos que se van dando o se van tomando más en cuenta. El médico debe ejercer siempre su profesión buscando el bien de su enfermo, de su paciente, bajo criterios éticos definidos que se aprenden en parte en la escuela de medicina, pero principalmente con la práctica profesional, el día a día, el diario aprendizaje del ejercicio profesional, ya que pues no todo es algo así, igual. Como sabemos, pues cada individuo se ve de manera individual. Ajá, cada uno reacciona diferente, cada uno padece su enfermedad de manera diferente. Entonces, esto nos da un aprendizaje diario de manera diferente. A través de profesores también, pues, que deben de estar también debidamente capacitados, nuestros profesores maestros, tanto de las escuelas, de los hospitales, de todos a los que nos van enseñando, tienen que ser colegas de rectitud a toda prueba de instrucciones, que todos los días permitan estudiar, nos permitan profundizar en temas que toquen de alguna manera la relación médico-paciente. Este punto pues es súper importante. La relación médico-paciente es la parte, yo creo, principal de la comunicación y que nos abra las puertas hacia que el paciente pues nos tenga la confianza, no es tanto que nos obedezca, sino que tome en cuenta sus padecimientos, les dé la importancia y de esa manera pues siga o acate los tratamientos que el médico le dé. Pero si no hay una buena relación médico-paciente, pues también puede haber muchas consecuencias. Bueno, la deontología acciona a través de las reglas y leyes obligatorias para el recto obrar. Ajá. ¿Qué es esto? Pues para que nosotros realicemos nos desarrollemos la profesión de manera adecuada, por una manera que no afectemos y acatándonos a ciertas líneas. El término deontología, como tal, fue creado por Jeremy Bentham. Se le conoció en 1834 al publicarse su obra póstuma, que era la teoría de los deberes. La deontología también se clasifica de acuerdo pues, a varias circunstancias. Tenemos en primer lugar lo que es la deontología médica. La deontología médica es la conducta médica en relación con la sociedad, los enfermos, los colegas y auxiliares de medicina. Y respecto de la experimentación científica, las consultas, las juntas médicas y la eugenesia. La deontología gremial se refiere a los aspectos económicos, sociales, laborales de los miembros de la profesión
médica. La deontología médica universitaria, pues aquí son los derechos y las obligaciones de los docentes y de los alumnos de la carrera médica de pregrado y posgrado. Ahí entran las normas que se deben de seguir tanto en los hospitales, en las escuelas, en las salas de cátedra y todo lo que esté relacionado pues a la formación de los médicos. La deontología médica jurídica, pues aquí ya son cuestiones de moral médica que tienen correlación con las leyes vigentes del país. La deontología médica está relacionada y también se respalda junto con lo que son los códigos, el Código Penal, la Constitución Política, algunas normas, bueno, las normas relacionadas para una mejor actuar. Aunado a esto, dentro de lo que es nuestra deontología, pues hay que tomar en cuenta lo que es la vocación y la dignidad profesional. Bueno, nosotros entendemos por vocación la aptitud es especial para una profesión. Esta es la inclinación natural que tiene una persona hacia una determinada profesión o actividad laboral. Se trata de una combinación de factores internos y externos que guían a la persona a elegir una carrera en la que pueda sentirse realizada. Y aquí les resalté esta parte de disfrutar de su trabajo. Se dice, y por ahí en algún escrito leí, que ningún médico debe de arrepentirse de ser médico, porque entonces ya va a haber una afección tanto para su paciente, tanto para la familia del paciente, para la sociedad e incluso para el mismo médico. Ajá. La vocación tiene que ser algo por lo cual ya pues le guste, ajá, algo que disfrute y porque pues es algo que se va a dedicar siempre. Aunado a esto tenemos la dignidad profesional. Este es un conjunto de valores y principios que se relacionan con el honor y el decoro de una profesión. Se refiere a la excelencia en la prestación de servicios, actividades y productos, así como el compromiso de la sociedad en general. Algunos aspectos, así por mencionar, en cuanto a la dignidad profesional, pues son el evitar actos que puedan dañar la reputación o el decoro de la profesión. Cumplir con los deberes que establece el Código de Ética Profesional vienen siendo como los más relevantes entre otros. Como parte también de los deberes del médico con la sociedad, pues tenemos lo que son las normas éticas. Las normas éticas están redactadas o enumeradas en lo que es el Código de Ética. Este Código de Ética sería muy bueno que realmente lo tuviéramos en cuenta, lo revisáramos, porque hay muchas cosas que muchas veces las ignoramos. Estas normas van a obligar al médico a aplicar los conocimientos alcanzados dentro del ámbito social. Es decir, el médico debe tener el conocimiento exigido y competitivo a lo que es su profesión. El especialista como tal también debe de tener una profundización más destacada en lo que es su materia. Aquí el Código de Ética marca bien hasta dónde puedes actuar si eres, por ejemplo, médico general, o qué más alcances tienes en cuanto a
cuando eres un especialista. Por otro lado, lo que les comentaba, la ignorancia también implica inmoralidad y en algunos, en la mayoría de los casos. Ajá. Y no es disculpada. La ignorancia, pues también es castigada porque estamos expuestos a muchas situaciones y pues por demás tenemos que saber bajo qué normas o bajo qué circunstancias o bajo qué reglas pues tenemos que actuar y de qué manera. Ese es un deber de nosotros como médicos y pues realmente pues hasta para nuestra protección. Les está prohibido a los médicos utilizar los conocimientos de la profesión para atentar contra las leyes de la humanidad o que propendan a disminuir la resistencia física o mental de un ser humano. Esto está establecido en el artículo 1 del Código de Ética. No deberá hacer una distinción de raza, religión, clase social o nacionalidad de ningún paciente. Ajá, volvemos a lo mismo, a lo que aparte de que es un derecho humano, pues también está dentro del Código de Ética, también nos lo mencionan, y ese está en el artículo 3. La pureza de costumbres, la rectitud, la probidad profesional y el honor serán las normas de la vida del médico. También está establecido en el artículo 3. La falta a estas costumbres o a estas características con las que debe de obrar el médico puede ser una causa justificada de despido y deberá ejercer su profesión con bondad y benevolencia hacia todos los demás, ¿sí? Y hoy en día que pues es lo de hoy, pues con bastante empatía, porque muchas veces, pues sí, como que lo olvidamos esa parte. Existe obligación moral de auxilio a la administración pública con preferencia en casos de catástrofes, siniestros o urgencias sanitarias. Esto también está establecido en el Código de Ética, en el artículo 4. Ajá, tenemos que acudir en caso de que es nuestro deber como médico hacia la sociedad, auxiliar, ajá, como cuando haya alguna catástrofe, algún siniestro, como han sido los terremotos, es parte de nuestro deber, ajá, y por ética, pues debemos de auxiliar. El contenido del artículo 6 del Código de Ética destaca el deber de los médicos de combatir la industrialización de la profesión. Deberes del médico con los pacientes. Los anteriores son más enfocados en general hacia la sociedad. Son como que los que más se resaltan y en los que más a veces pues incurrimos en faltas y a veces decimos, es que yo no sabía que pues tenía que pues acudir, ¿no? Entonces, les digo, también la ignorancia pues también se castiga. Los deberes del médico con los pacientes. El profesional médico debe acudir a cualquier llamado. Ajá. Sobre todo en estos casos. Si no hay otro médico en la localidad o esta carece del servicio público asistencial, ajá, y que haya una urgencia, pues estamos realmente, pues, es parte de nuestro deber al acudir. Eso está en el Código de Ética, en el artículo 8, en el inciso A. En el inciso B nos dice que también tenemos que acudir cuando es otro médico quien lo requiere. Ajá. Les comentaba lo de nuestro juramento de Hipócrates, porque también ahí menciona esa parte, donde tenemos que auxiliar, apoyar, sin esperar algún pago alguno, simplemente por ser
nuestros colegas ofrecer esa atención. Y en nuestro código de ética así lo establece en este artículo 8, que cuando es otro médico que lo requiera, pues nuestro deber como médico es acudir. A final del día, pues nuestro colega, aparte de nuestro colega, se convierte en nuestro paciente y pues también es ese compromiso. En caso de suma urgencia o de peligro inmediato para la vida del paciente, también es un compromiso ético el acudir, que estemos a lo mejor en un restaurante, lo típico, y una persona que se esté ahogando y pues hay que auxiliarlo. También está ahí establecido. Por ejemplo, y bueno, nuestros deberes del médico en cuanto con la sociedad, pues dice la cronicidad o incurabilidad de la enfermedad no constituye un motivo para que el médico prive de asistencia al enfermo. En este caso hablamos, por ejemplo, de los pacientes pues que ya están en etapas muy complicadas, muy difíciles, desahuciados, y que no por su condición, digamos, ay no, pues de todas maneras, lo vea o no lo vea, pues va a fallecer, o o que digamos, no, pues como quiera ya no cuenta con tal extremidad, pues así como que. Entonces, bajo ninguna circunstancia nosotros podemos privar. Si se nos requiere, pues es nuestro deber dar la atención. Y es conveniente aconsejar la interconsulta con otros colegas. Si yo veo que pues no está dentro de mi nivel de estudio, pues puedo hacer la recomendación a un especialista. Ese es también parte de nuestro deber. El artículo 13 destaca la mesura y la ubicación que debe tener el médico respecto a las visitas a domicilio, que siempre ha de evitar cualquier sospecha de interés económico de su parte. Es bien sabido que pues obviamente sobre todo en medio particular, cuando acudes a un domicilio, pues aquí, éticamente, pues lo tienes que hacer pues para brindar la atención. Sin embargo, muchos lo ven ya realmente como el negocio, ¿no? Y sobre todo si es en la noche, si está lejos, y y muchos condicionan la atención médica a de que si tienes y me pagas, pues te voy a ver, si no, pues ven, hay que tomar en cuenta las condiciones que tenga, incluso, sobre todo el paciente, y sobre todo, pues, su medio de apoyo. Para operaciones mutilantes y procedimientos invasivos, el médico deberá contar con la autorización previa del enfermo. Siempre le tenemos que explicar su situación de salud y la necesidad del por qué se le va a hacer cierta cuestión, sobre todo cuando aquí lo mencionan como operaciones mutilantes, porque eso ya altera lo que es su integridad física, su integridad emocional del paciente, pero sobre todo la física, porque al quitar una mano, un dedo, un pie, una pierna, pues ya vas a alterar totalmente, pues, a la persona como tal. Entonces, hay que informarle bien el padecimiento que tenga, hay que informarle bien el motivo, la necesidad y incluso las complicaciones. No es de imponer, no, pues es que te tengo que cortar el brazo, o la pierna, y tenemos que ocupar el lenguaje con cierto tiempo para que el paciente no se sienta agredido, porque entonces ahí nuestra relación médico-paciente no funciona y aparte se va a sentir ofendido, se va a sentir agredido. Nosotros sabemos, y yo siempre digo, digo, me he quedado siempre con esta idea de que ningún médico te va a hacer algo que te cause un daño.
A lo mejor yo siempre he pensado de que pues todos tenemos esta convicción o este compromiso, este gusto por la medicina. Sin embargo, pues sí hay veces que que hay médicos que lo imponen, ¿no? O incluso muchas veces ni siquiera les han avisado que les van a hacer cierta, ok, ya cuando el paciente despierta, pues se dan cuenta que ya no tienen una pierna o que ya no tienen su mano, pero nunca lo antepusieron y le tomaron en cuenta pues el que pensaba. Ujú. Pero bueno, entonces en esto hay que, para operaciones mutilantes y procedimientos tenemos que contar con la autorización del enfermo. Ajá. Y aquí nos dice, la podrá exigir por escrito o hecha en presencia de testigos hábiles. Actualmente ya mucho la palabra no cuenta. Entonces, aquí, como decimos, papelito habla. Hay que hacer nuestro consentimiento informado. Ajá, ya, pues sobre todo en instituciones ya lo tenemos, ya previamente ya en un formato. Hay que explicarle bien al paciente y hacer, o bueno, si está de acuerdo, pues que nos firme, porque ese documento de verdad no tiene ni idea de cuánto te protege. Legalmente, cuánto te protege, porque a veces el paciente te puede decir, no, sí, estoy de acuerdo, pues ampúteme mi manita, ¿no? Pero ya después, cuando pues ya ve la realidad, dice, no, yo no estaba de acuerdo. Entonces, muchas veces los pacientes sí nos hacen esas malas jugadas y se llegan pues a arrepentir de lo que anteriormente sí habían autorizado. Entonces, aquí papelito habla. Siempre, ante cualquier operación, cualquier intervención o cualquier procedimiento que conlleve su riesgo y todo, que nos firmen el consentimiento informado. Dice, se exceptúan los casos de emergencia cuando la indicación surge de riesgo de los órganos durante la realización del acto quirúrgico o si las condiciones del enfermo no lo permiten. Sin embargo, pues a veces, por ejemplo, hay operaciones, ¿no? Donde tengas a lo mejor una hemorragia súper importante, donde dices, si no la detengo se me va, tengo que, no sé, quitar o amarrar o algo, pues obviamente no te vas a esperar a que se le pase la anestesia y le preguntas si luego lo vuelves a intervenir. Entonces ahí en esos momentos pues los médicos pues sí tienes la justificación, sin embargo, pues hay que tener bien en cuenta que todo acto que hagamos lo tenemos que justificar, ¿vale? En cuanto a los médicos, a los deberes del médico con los pacientes, que también pues integran la sociedad, en el artículo 19 nos dice que el médico no efectuará esterilización humana sin una indicación terapéutica bien determinada y justificada. Igualmente bajo el consentimiento de la paciente principalmente. El artículo 18 nos dice que las operaciones a menores de edad deberán contar con la autorización del representante legal del paciente, ya sea papá, mamá, o si algún otro familiar está a cargo, pues también pues hay que investigar primero bien si sí realmente está a cargo y por qué. Porque, por ejemplo, por acá, por la región donde yo me encuentro, muchas veces los papás se van a Estados Unidos y en efecto quedan al cuidado de las tías, los abuelitos, incluso algún hermano cuando son así con mucha variante de edad. Y ellos mismos son los que nos tienen que firmar el consentimiento informado. No porque no sea el papá, no sea la mamá, pues no, le vamos a negar la atención y pues va a decir, no, si no viene la mamá a fuerza o el papá a fuerza, no, pues si está de apoyo una persona que está encargado del menor, pues ese mismo nos puede firmar. Entonces,
ya si se trata de menores adultos, por ejemplo, su consentimiento será suficiente, tratándose de operaciones indispensables y de manera urgente, dejando constancia por escrito, como les digo, en el consentimiento informado. Toda asistencia médica debe basarse en la libre elección médico de parte del paciente. O sea, es libre de escoger al médico quien quiera. El médico evitará actos, gestos, palabras que pudieran obrar de manera desfavorable en el paciente, ya que esto, aparte de que es faltar a su autonomía, pues lo vamos a hacer sentir pues mal. Esto pues se considera como una agresión. Incluso muchas veces también es como si lo estuviéramos descalificando, y a veces hasta como si se estuviera pues haciendo menos a un lado. El médico evitará la revelación de la incurabilidad de su padecimiento, la podrá expresar directamente el médico a su juicio, siempre y cuando no le cause daño al paciente. Entonces, cuando nosotros le decimos a un paciente, ¿sabes qué? Que pues tu riñón ya no va a funcionar, es necesario que te sometas a una terapia alternativa para la función de tu riñón. Pues muchas veces los pacientes hay que saber y tener en cuenta si va a aguantarnos la noticia. O también en la forma en cómo se la digamos, es diferente que uno le explique. Pues mira, ya por la edad, por el problema que tuviste, hubo como complicación, tal o cual cosa. O sea, todo está en el tiento, como se los digamos. Muchas veces caemos en el no saber dar la información de manera adecuada. A muchos no se nos da esa diplomacia o ese modo, ¿no? de darlos. A veces lo damos de manera muy golpeada, muy deshumanizada, muy pues así como diciendo, pues ya se dejó de funcionar tu riñón, pues ya ni modo. O sea, no, nosotros no podemos mostrar así como que nos da igual, como que, ¿por qué? Porque obviamente la persona a la cual estamos diciendo que su riñón ya no va a funcionar nunca más y que va a estar sometiéndose a un tratamiento, del día a día, pues para ellos es así como que un impacto. Entonces, yo les pregunto alguna vez, no es lo mismo estar como médico, de este lado, y por el contrario, ser el paciente. Entonces, siempre cuando ese tipo de situaciones, pues hay que tener un poco de empatía, como lo decía en el otro código, de bondad, y saber cómo manejarle las situaciones a los pacientes, sobre todo estas cuestiones como es la amputación de un miembro, como es el que va a tener que estar con un tratamiento sustitutivo, o incluso cuando ya pues son etapas terminales, el cómo decírselos. Si a veces no podemos, no sabemos cómo hacerlo, también es bueno reconocer eso y pues a lo mejor pedir el apoyo de algún compañero médico, de nuestro jefe jerárquico, por ejemplo, ¿no? Igual, y a lo mejor no lo van a hacer ellos por nosotros, pero pues sí nos pueden dar el consejo, el apoyo y o el que nos ayuden a dar esa noticia. Entre los deberes del médico con la sociedad, pues también se dice que cooperará con los medios técnicos a su alcance para la prevención, protección y mejoramiento de la salud individual y colectiva. El médico deberá combatir el charlatanerismo y el curanderismo. Aquí es donde yo les comentaba que se contrapone un poco nuestro actuar
contra este tipo de circunstancias, ya que pues mucha gente acude primero pues que con los sobanderos, con los curanderos, que si el empacho, que si los curan del susto, muchas situaciones que pues a veces ya nuestros pacientes llegan muy complicados. Nosotros en ningún momento podemos tampoco recomendar este tipo de acciones, ¿no? Porque pues no le puedo yo como médico, no puedo decirle, no, pues sí, vea que te soben o vea que lo curen de empacho, no. Más sin en cambio, esto nos viene, ni lo podemos recomendar, ni tampoco lo podemos como tal, pues a lo mejor aceptar así, pues no, porque científicamente muchas cuestiones no están comprobadas. Y la mayoría de las veces, por estas cuestiones, los pacientes llegan bastante complicados. Aún así con eso, pues también hay la manera de decirle a nuestros pacientes que no está bien, que no deben de acudir a esas cuestiones y explicarles el por qué. La cronicidad o incurabilidad no constituye un motivo para que el médico prive de su existencia al enfermo, de su atención, y en casos difíciles es conveniente provocar juntas médicas. El médico deberá respetar las creencias de su paciente. Aquí es donde yo les comentaba que pese a que los derechos humanos nos maneja que, pues, como todo ser humano, somos libres de llevar a cabo nuestras costumbres, nuestras tradiciones, pues aquí, por ejemplo, en cuanto a la religión, a mí me ha tocado que en el área, por ejemplo, bueno, puede ser pediatría o cualquier otra área, las transfusiones, sobre todo, por ejemplo, con los testigos de Jehová, sabemos que pues no es aceptable. Yo creo que también algunos de ustedes pues se han enfrentado a estas situaciones donde los pacientes están muy graves, muy delicados, que tú dices, es que ya lo transfundo y lo estabilizo, pero el detalle es que lo aceptan. Entonces, pese a estas circunstancias, puedo entender que a lo mejor uno siente impotencia, uno sienta esta cuestión de ¿qué hago? ¿No? Entonces, pues aquí tenemos que centrar bien y respetar, pues ahora sí que esa creencia, ¿no? Si ellos no están de acuerdo, pese a que tú sabes que se va a complicar más, pues hay que respetarlo. Y por lo tanto, seguir tratando a tu paciente como paciente, igualmente pues a sus familiares o a sus medios de apoyo, a sus redes de apoyo, no porque te dijeron no a una transfusión, pues ya los vas a ignorar, pues tienes que echar mano de lo demás que tengas. Dice, ok, no permite que se transfunda, pero pues no sé, voy a darle algún otro manejo. Yo sé que obviamente a lo mejor no va a sustituir, no me va a dar el mismo resultado, pero buscar pues hacer lo más meramente posible para estabilizar a nuestro paciente. Igualmente, en cuanto a estas creencias, sabemos que pues muchos manejan cosas naturales y que también nos complican más a los pacientes. Entonces, pues hay que explicarle, nuestro deber no es regañar pacientes, nuestro deber no es menospreciarlos, nuestro deber no es hacerlos menos ni tratarlos como menos, nuestro deber es explicarles. Si ellos nos dan la pauta, nos pues ponen de su parte y lo entienden, pues ya será ganancia. Si no, pues bueno, ya nuestro deber es explicarle, ¿no?, la complicación que pueda tener y pues ya dependerá de ellos. El número de visitas médicas será el estrictamente necesario.
Y sobre todo esto, pues va para la práctica privada. Ajá. Aunque nosotros estemos en el sector privado, ajá, aunque trabajemos, tenemos los mismos deberes con la sociedad, con los pacientes, con nuestros compañeros o colegas. Ajá. No cambia nada. Tenemos que trabajar también bajo lo estipulado por el Código de Ética, ajá, por esta deontología que nos establece el buen actuar. Entonces, muchas veces, híjole, citamos cada tercer día al paciente porque cada consulta, pues, es un pago, ¿no? Entonces, eso ya se considera un abuso. Eso también, si no, toda cita que tú des, todo actuar, lo tienes que justificar. El médico no practicará ninguna operación sin la autorización del enfermo por escrito. Bueno, eso ya lo habíamos comentado. Bueno, aquí nada más como comentario, pues esto pues ya entraría dentro de los documentos médicos legales, pero el más importante, ya sabemos que nuestro expediente es nuestra mayor defensa. Ajá. Pero ahorita, hoy en día, nuestro consentimiento informado es así, lo que nos va a super proteger. ¿Por qué? Porque la sociedad se ha vuelto un poco, bueno, no muy sincera, ¿no? Y es lo que yo les comentaba, retomando un poco, que a veces tú te dicen, no, sí, está bien, doctor, sí. Y ya cuando ven la realidad dicen, no, es que yo no quería, es que me obligó. Muchas veces llegan a decir eso, los familiares incluso, es que nos obligó a firmar, es que, y aún así, aunque ya hayan firmado el consentimiento informado, aún así a veces se retractan, entonces abusados con eso. El consentimiento informado es nuestra mayor o nuestra mejor arma de protección. En este se informa al paciente sobre su padecimiento, el diagnóstico, los procedimientos terapéuticos a realizar, las complicaciones, incluso las posibles secuelas a efecto de que él decida de forma consciente, libre y responsable si se somete al tratamiento. Yo ya le expliqué lo que yo le expliqué, ya está en este documento y por favor fírmemelo. Ya, aunque él se retracte todo, pero ya firmando, pues ya eso es lo que nos va a proteger a nosotros en caso de que nuestro paciente, sus familiares, porque a veces ni siquiera es el paciente, a veces son los familiares, se arrepientan. Cuando hay modificación física o mental permanente del mismo, deberá ser suscrito por 2 testigos idóneos designados por el paciente o su círculo de apoyo, personas que le acompañen. Pero igual, aunque tenga algún problema mental, algún problema físico, que esté en coma, se informa a los familiares y los más directos son los que nos van a dar el consentimiento a realizar tal o cual intervención o tal y cual procedimiento. En cuanto a los deberes del médico y con nuestros colegas, pues tenemos ese compromiso también de ofrecer la asistencia médica, de tener una relación profesional, no porque sea mi compañero de trabajo, no porque sea pues con el que estoy ahí trabajando, pues lo voy a tratar así como si nada, o por el contrario, le voy a poner más atención que normalmente a mis pacientes. Sabemos que a veces, o puede ocurrir lo contrario, ¿no? Que pues, chin, nos tocó y nos llega a urgencias y, híjole, y es el compañero que así me caí súper mal. No tenemos ahí por qué haber una diferencia de trato, porque al final del día, pues es un colega, merece la misma atención que nuestros pacientes, una atención oportuna, una atención de calidad, una atención
adecuada. Y las relaciones científicas gremiales, también pues es un deber de nosotros, el que cooperemos con la enseñanza, con las capacitaciones. Deberes del médico con los profesionales afines y auxiliares de la medicina. En esto pues es el apoyo hacia, por ejemplo, nuestros compañeros de la misma área, ya sea un técnico, sea enfermería, sea pues todos los que nos apoyan, pues también tiene que ser buena esa relación o ese deber. Aquí este punto es algo que también quise resaltarlo, que es el secreto profesional. El secreto profesional es un deber que nace de la esencia misma de la profesión. El interés público, bueno, nosotros tenemos que protegerlo del interés público. ¿Por qué? Porque es un secreto, es algo que se nos confió o que a lo mejor descubrimos y que si nosotros lo divulgamos vamos a causar un daño. Entonces, la seguridad tenemos que proteger, el secreto profesional lo tenemos que proteger del interés público. Para dar la seguridad de nuestro paciente, mantener la honra de las familias y la respetabilidad de nosotros mismos, así como la dignidad del arte de nuestra profesión, pues nos exige que respetemos este secreto profesional. Los profesionales del arte de curar, los del área médica, tienen el deber de conservar como secreto todo cuanto vean, escuchen o descubran en el ejercicio de la profesión, que por el hecho de su ministerio no debe ser divulgado. Esto también está establecido en nuestro Código de Ética en el artículo 66. Así que el mismo artículo nos dice que el secreto profesional es una obligación. Revelarlo sin justa causa, causando, pudiendo causar daño a terceros, es un delito previsto por el artículo 156 del Código Penal. Entonces, son cosas que a veces se nos olvidan, a veces andamos divulgando cuestiones que nadie más debe de saber de nuestro paciente, que a lo mejor tuvo la confianza, nos lo contó, y que incluso nadie más, incluso de su familia, lo sepa, por alguna cuestión en especial, pero nosotros a lo mejor ya lo divulgamos y pues esto le puede causar un daño. Esto entonces es un delito también, es considerado al estar en el Código Penal, es una falta muy, muy grande. Bueno, aquí en cuanto a los deberes, les puse los deberes del médico especialista, ya que debemos de reconocer también hasta dónde es nuestro alcance de actuar. A veces en muchas situaciones pasa que se nos pueda exigir realizar a lo mejor un poco más o algo que no esté protegido en cuanto a nuestro perfil académico. Entonces, el médico especialista es quien se ha consagrado particularmente a una de las ramas de la ciencia médica, tras realizar estudios especiales en las facultades, hospitales u otras instituciones, ya sea del país o del extranjero, que están en condiciones de certificar a esa especialidad con absoluta seriedad. Esto también está en el Código de Ética, en el artículo 58. Por lo tanto, el hecho de titularse como especialista de una rama determinada de la medicina significa para el profesional el firme compromiso consigo mismo y con los colegas de restringir su actividad a la especialidad elegida. Esto está establecido en el Código de Ética en el artículo 59. Es decir, si yo
soy un médico especialista en pediatría, no tengo nada que andar haciendo en cirugía, o realizando alguna cirugía. Ha habido algunos casos donde hay médicos que se hacen pasar por cardiólogos, por anestesiólogos, entonces eso aparte de que pues no lo respalda ningún título, ninguna célula, sobre todo ningún estudio, pues también es un delito y entra dentro de lo que son la usurpación de funciones. Hablando un poquito, ¿por qué les comentaba esto del médico especialista? Esto es porque entonces al actuar nosotros con con una responsabilidad de más, pues vamos a dañar de alguna manera a nuestro paciente, porque qué tal que nos enfrentamos frente a una complicación que desconocíamos y que a lo mejor el especialista no la va a desconocer porque él ya está estudiado en esa área. Entonces ahí también es una falta. Hablando un poquito de bioética médica, que también está muy relacionada con todo esto que hemos estado platicando el día de hoy. Bueno, pues nos dice que volvemos a tocar la ética. Aquí, la ética, pues nos dice que es la ciencia que trata de la moral o de las obligaciones del hombre, estudiando los actos humanos, no como son, sino como deberían de ser. Es decir, es un orden moral que nos ponen frente al actuar de nuestra profesión. La ética médica es el conjunto de reglas profesionales que rigen la conducta del médico con los enfermos y sus colegas. No es el hacer porque yo quiero, porque pues se ve bonito, porque me gusta, no. La ética médica es la pauta que me da hacia lo que yo debo hacer, no lo que quiero, es lo que debo hacer. El médico ante todo tiene que ser moral, lo cual consiste en obedecer la voz de la recta conciencia que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Y cuando esto falla, sentimos un remordimiento que es la molestia interior que sentimos cuando sabemos que no obramos bien. Las obligaciones morales del médico son un tanto vagas y se presenta a interpretaciones para garantizar por sí mismas el orden, la sociedad, teniendo en cuenta que ser complementadas por el derecho. Acuérdense, todo lo que hemos platicado ahorita y todo nuestro actuar médico siempre va a ir respaldado, por normas, por leyes. Entonces, pues sí, tenemos que tener un poco de premura, un poco de cuidado al ejercer nuestra profesión. En algunas ocasiones no coinciden la moral con la responsabilidad legal. Hay grandes responsabilidades morales que no pueden concretarse ni precisarse legalmente. Bueno, en cuanto a la función del médico, pues esta nos dicen que es trifásica. ¿Por qué trifásica? Bueno, por un lado es humana. Nuestra función médica pues tiene que ser humana y creo que es así como que de ahí donde partimos, la parte más importante. El enfermo es un sujeto o nuestro paciente, meramente dicho, es un sujeto que sufre. ¿Por qué? Pues por su malestar, por su condición, por lo que traiga. Aquí debemos de tener en cuenta que el médico pocas veces cura, algunas veces mejora y casi siempre consuela. Muchas veces los pacientes van a consulta y no es tanto, sí, a lo mejor te dices que traigo una cefalea súper intensa, que incluso me da vómito, me siento muy desfallecido, sin ganas, no me da hambre. Entonces,
más que buscar a veces una, pues una patología, digo, si la buscamos, claro, pero muchas veces es ese momento en donde tú le abres y le das la pauta a que le digas, a ver, cuénteme, y cuándo es cuando se siente así. Y el paciente empieza a platicar y se empieza a desahogar, y con eso ya se siente, yo creo, el 80% bien, ya mejoró. Nada más por ese simple, por eso lo dicen que pocas veces cura, algunas veces mejora, pero casi siempre consuela, porque muchos pacientes es lo que buscan, ajá, ya que pues en casa a lo mejor pues pasan solos o no hay la atención de la familia, sobre todo en pacientitos como de la tercera edad, es donde más lo van se van a percatar de ese tipo de situaciones. La función también es científica. El médico trata problemas en el que busca la verdad y por ello debe estar preparado científicamente. Ajá, por eso pues tenemos que cubrir cierto perfil. Ajá, si nosotros queremos o creemos ser más, pero no tenemos el estudio, podemos caer en una mala praxis, podemos caer en errores. Ajá. Entonces, tenemos que estar preparados hasta, pues, para hacer lo que hagamos. Ajá. Sí, a veces hay personas que, pues, nos podemos creer un poco más, pero pues realmente tus estudios no te han dado para ese más. Ajá. Entonces, pues, hay que estudiar más o hay que prepararse más, ajá, para que, pues, no caigas en algún problema legal, en una mala praxis, y pues aquí el que la va a llevar pues va a ser tu paciente. Y también la función del médico es utilitaria, es un objeto de trabajo del médico para ganarse su sustento, claro que sí. Nosotros sin pacientes pues no tenemos trabajo, ¿verdad? Entonces sí, de una manera u otra es nuestra función, pues es utilitaria, porque pues de esa manera percibimos un pago, un sueldo. Las conductas negativas del médico, la principal es la exaltación de sí mismo. Y ahorita, más adelante les voy a explicar por qué. Es lamentable que alguien caiga en las manos de un médico sin técnica o con muy mala preparación, pero la mayor desgracia, la mayor es caer con un médico sin ética, ¿vale? Bueno, el médico en el ejercicio de la profesión tiene la obligación con la sociedad, con los pacientes y con los demás médicos. Ajá, es un poco repetitivo, pero pues ese es nuestro deber. Nunca juzguemos, no demos opiniones desfavorablemente y agresivas, ya que en esta forma o actitud no serviremos ni al paciente ni a nuestra profesión. Nosotros realmente pues no estamos para juzgar. Nosotros estamos pues para atender la necesidad de nuestro paciente. Siempre informándole, siempre explicándole pues lo que sea necesario, tratamiento, complicaciones, el por qué, pero no somos quien para juzgar o para decir. Muchas veces, pues sí caemos en ese error y decimos, ay, pero es que ¿por qué hizo esto? Mire que no se da cuenta, que... Entonces, eso no es parte, es una mala, es un mal actuar de nosotros, que a veces, pues ya pasó y ya lo sacamos, pero no debe de ser. La omnipotencia del médico ante el paciente. Los pacientes esperan que el que los va a curar, sea más que un médico. En muchos lados, bueno, dependiendo ahora sí donde nos ubiquemos trabajando, hay veces ya no es tanto como, bueno, ya no es tanto como antes, ¿no? Donde el médico era así como que lo máximo. Desgraciadamente ya con toda la evolución
las malas, ¿cómo se dice? Las malas experiencias que han sufrido algunos pacientes y que se van así comunicando y todo, pues nos han perdido como que mucho la fe. Sin embargo, pues los pacientes sí esperan que el que los va a curar, sea más que un médico, ya que buscan y desean encontrar un mago, un Dios que lo cure todo, que sea rápido, que no lleve ni riesgos, que sea bajo costo y sobre todo que sea rápido. Entonces, muchos pacientes todavía llegan con esa idea, y dicen, es que ya fui, no se me quitó, ya pasaron 2 horas, mediodía, y pues no, pues a veces no es de magia, y así se los hemos comentado a nuestros pacientes. Tienes que darle tiempo que haga efecto, tienes que, pues hacer el reposo, entonces por eso también es necesaria la buena comunicación del médico con su paciente. Y bueno, los pacientes se dice que se dividen en 3 grupos. El primero es el más numeroso y es el de aquellos enfermos que se alivian con o sin médico. El segundo es el de los que se alivian a pesar del médico. Y el tercero es de los que se alivian gracias al médico, que estos van a ser como que la minoría, ¿no? Por toda esta cuestión de las creencias, las costumbres y demás. En cuanto a la función del médico, se dice que un buen médico debe aprender primero lo que la naturaleza puede hacer por sí sola. En segundo lugar, cómo ayudarla. Y por último, cómo no estorbarla. Cada organismo reacciona diferente, cada organismo va a llevar su tiempo de efecto, va a llevar su tiempo de sanación, de restablecimiento. Entonces, tenemos que aprender a observar, a tomar en cuenta este aspecto. Entonces también el médico debe de aprender a decir no sé a muchas preguntas que se le formulan, ¿sí? Nosotros muchas veces decimos, pues ya lo sé todo, ¿no? A ver, pregúntame. Cuando te hacen una pregunta y te ponen en jaque, dices, híjole. Y muchos se inventan cuentos, se inventan situaciones que al contrario de tranquilizar al paciente, pues lo alerta un poco más y eso nos sale muy contraproducente y a veces lo que diga otro médico también repercute en los demás colegas. Entonces hay que reconocer cuando pues no lo sabemos, cuando lo desconocemos y decir, es válido decir, no, pues no lo sé, pero pues lo podemos checar. O pedir la opinión pues, de otro colega, ¿no? Para dar una respuesta. La autoexaltación de los médicos es lo que les mencionaba anteriormente, que es así como que un problema, un error, porque es frecuente oír severas críticas en contra de los médicos. Muchas de ellas muy injustas y que reflejan la poca, mala o ninguna información del que las formula. Y, por ejemplo, los médicos reaccionamos mal a estas críticas. Claro que sí reaccionamos. No toleramos que se nos señalen nuestros errores y mucho menos que se nos censure por algo que consideramos injusto. En un país de transición como México, al médico se le considera todavía un ser superior, capaz de curar todas las enfermedades, y por ello se cuestiona su capacidad y honradez si no lo logra pronto. Entonces, nosotros estamos muy expuestos a estas críticas, incluso a veces por el mismo gremio, pero también acuérdense que es de mala ética el señalar, el juzgar incluso a nuestros propios compañeros, ¿no? Lejos de a lo mejor apoyar, ayudarlo
o hacerle ver, ¿no? Pues lo censuramos, lo juzgamos, lo señalamos. Y bueno, si pasa en el mismo gremio, pues con los pacientes es más severo. Ajá, los pacientes, hay pacientes que pues entienden bien, que pues lo reconocen hasta cierto punto, también comprenden a su médico, pero hay pacientes que no. Hay pacientes muy severos y le hacen mala fama y lo queman y lo juzgan y a veces pues también es parte de su ignorancia porque se aferran tanto a sus ideas. Ese es otro problema al cual pues también nos afectamos, nos enfrentamos y muchas veces pues de ahí no los podemos sacar. Ajá. Y siguen llegando complicados, sobre todo en pacientes, por ejemplo, crónicos, porque ellos siguen a sus ideas, tú les haces la recomendación, les informas, les prescribes, pero pues ellos siguen con sus ideas. Sí, y ya por eso muchas veces ya te señalan y te dicen, no, es que no es un médico. Bueno, es un médico que, no, pues mi mamá sigue peor, dice, no, 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 no la cura, pero pues no es el mal actuar del médico, ¿no? Sino es a lo mejor pues que el paciente o incluso los familiares no se prestan a esta situación. A los médicos les gusta que los tengan en un buen concepto, claro, y lo fomentan, aunque no para la profesión, sino como para ellos mismos, por ego. Les gusta que los admiren, que les crean sabios y sobre todo los mejores médicos que cualquiera de sus colegas. Al querer esto, consciente o inconscientemente, provocan en muchas ocasiones la decepción y el enojo de quienes han acudido a ellos en busca de consejo y ayuda para sus males. Ajá. Entonces aquí pues no hay que caer en esta situación. ¿Por qué? Porque muchas veces el creernos más sin realmente tener esa competitividad o ese grado de competitividad, pues también nos puede hacer en caer en errores, o en caer en malos manejos, en caer en muchas situaciones que nos van a afectar a nuestro paciente, a nosotros y sobre todo nos va a poner en un problema médico legal, pues que a veces puede ser muy serio. El sentido del médico no puede ser solamente un técnico, requiere un profundo sentido de humanidad y capacidad de decisión. No hay nada menos unívoco que el valor de la vida. Ajá. Debe haber guías para la conducta, ¿sí? No podemos regirnos nada más, pues, por nuestras propias creencias, porque también como médicos, pues, somos seres humanos, estamos o vivimos bajo cierta cultura, bajo cierta sociedad, bajo ciertas creencias. Entonces, sin embargo, al estar o haber decidido laborar en una profesión como es la medicina, pues tenemos que acatarnos a pues todos los lineamientos, los códigos, todo lo que pues nos hace el buen obrar y sobre todo a nuestro código de ética, ajá, que como vemos pues es el que nos rige, es el que nos va señalando lo que se debe hacer y cómo se debe hacer. Entonces, el valor de la vida, pues, es algo súper, súper importante porque es algo con lo que no vas no puedes reponer tan fácil. Si damos un mal manejo, si faltamos o nos vamos a una falta, ajá, y hay una consecuencia, pues muchas veces consecuencias o complicaciones, como es en los pacientes, pues son irreversibles, ajá, no hay marcha atrás. Y ya a lo mejor una mala praxis
un mal actuar ya dejó a nuestro paciente dañado de por vida. Y todo porque a lo mejor ignorábamos, todo porque a lo mejor se nos hizo más fácil el actuar de otra manera, porque a lo mejor retrasamos también algún manejo, porque a lo mejor no informamos como se debía, no nos prestamos a esa relación médico-paciente, no tuvimos esa adecuada comunicación y entonces, pues es algo que ya no podemos volver a conseguir o a sustituir. Entonces, tenemos que acatarnos a lo que son estas guías de conducta, teniendo en cuenta que todas estas guías de conducta, si ustedes se dan cuenta, van de la mano con los derechos de cada paciente, de cada persona. Aquí de un inicio, pues iniciamos hablando y haciendo énfasis a los derechos humanos, aparte de que pues por el día que se festeja el día de hoy, conocer que cada individuo de inicio, pues tenemos como derecho a estas situaciones, ¿no? Y entre estas situaciones, pues está el derecho a la vida. Tenemos el derecho a la dignidad, a un trato digno. Todo esto, pues a nosotros en nuestra profesión nos involucra bastante. Tenemos que hacer respetar, no solamente es tratar mal al paciente, sino entonces estamos fallando a lo que son sus derechos humanos con nuestro mal actuar. Ese creo que es el punto énfasis, el objetivo, que un mal actuar profesionalmente en nuestra área, como es la medicina, pues aparte de que nos podemos meter en muchos problemas legales, podemos tener muchas complicaciones o consecuencias, pues estamos faltando a todos estos derechos con los cuales tenemos desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, bajo ninguna circunstancia nadie nos quita ese derecho y pues tampoco podemos abusar de la confianza que nos tengan, la fe hasta cierto punto, porque muchos pacientes es lo que te tienen fe, confianza y fallar por nuestro mal actuar. Hay que recordar siempre pues lo que es el juramento de Hipócrates. De vez en cuando hay que releerlo y concientizarnos que eso fue lo que nosotros escogimos, que realmente pues muchos pues lo hicimos pues porque es lo que nos gusta, y hay que disfrutarlo y no lo vas a disfrutar más que haciendo lo que tienes que hacer bien para no tener ningún remordimiento, como también lo mencionábamos en algún punto. Para ir cerrando, tenemos como punto que el derecho a la salud o a la vida no es solo un bien meramente individual, sino también social. Está contemplado a nivel nacional. Un claro ejemplo, yo siempre les digo, si falta mamá en casa, o papá también, pues aquí se vuelve un problema social, porque entonces a cargo de quién se queda el hijo, los hijos que puedan tener, no es lo mismo contar con papás que no contar con ellos. Entonces no es nada más un problema individual de que dices, no, pues ya la paciente pues ya falleció o alguna situación, pero todo eso pues nos lleva a llevar o nos va a traspolar a un problema social, y a la vez pues a un nivel nacional. Como una garantía individual en el artículo 4 constitucional, también es un derecho, el derecho a la salud es una garantía individual, está establecido en el artículo 4 constitucional, y a nivel internacional, el derecho a la salud es como uno de los derechos humanos
más consagrados en la Carta de San Francisco. Así está establecido. Este 2024, el tema central de los derechos humanos es nuestros derechos, nuestro futuro, ya destacando el papel de los derechos humanos como guía para la prevención de conflictos, abusos y como fuerza transformadora hacia soluciones positivas en tiempo de crisis. Y pues bueno, les dejo aquí la bibliografía para que si gustan consultar, sacarse de dudas.